La cuestión del cerebro y la mente, qué es y el cómo funciona, ha atrapado el pensamiento del hombre desde los orígenes de la filosofía, ya que nunca se ha dejado de buscar una respuesta. Una de las primeras preguntas es, ¿el cerebro y la mente son una misma unidad? El proceso de aprendizaje ha sido estudiado a lo largo de la historia desde diferentes disciplinas, tales como la filosofía, la psicología, la medicina, por supuesto, y otros afines. Asimismo, es el elemento central que moviliza los procesos educativos. En la actualidad, el avance científico y la tecnología han permitido que los estudios sobre el aprendizaje sean abundantes, sobre todo vinculados al sustrato de dicho complejo proceso, el cerebro. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este conversatorio organizado por Reuters, herramientas y estrategias para el aprendizaje. Para mí, Daniel Lara Montoya, es un gusto saludarlos a los que están del otro lado de la pantalla y a nuestros ponentes del día de hoy, a nuestros participantes que tenemos el honor de recibir a eminencias y muy expertos en el tema de la neurociencia. Quiero comenzar presentándolos. Primero estamos recibiendo aquí a la maestra, la doctora María Esther Basurto López. Ella es doctora y maestra en Ciencias de la Educación, licenciada en Educación Especial en el área de trastornos neuromotores y también profesora de primaria. Tiene un posgrado en trastornos autistas. Escribió la obra pedagógica que se titula El aula viva, mediación de los aprendizajes para todos en educación básica, en proceso de edición. Actualmente colabora en el área de investigación de la Dirección General de Educación Normal y actualización del magisterio. Bienvenida, doctora. Y también tiene apagado su micrófono. Ya, sí, muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerla aquí. También contamos con la presencia del doctor Teodoro Acevedo Gama. Él es doctor en neurociencias y psicoanálisis, tiene un doctorado en educación, una maestría en neurociencias cognitiva, una licenciatura en personas con trastornos neuromotores, docente e investigador en la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quiroga. También ha sido profesor de educación física y bueno, se especializa también en dar conferencias sobre neurología y otros temas de su especialidad. Ha publicado distintos artículos en libros y para nosotros es un gusto tener a alguien con sus conocimientos y con su expertise aquí en este conversatorio. Bienvenido, doctor Teodoro. Gracias, Daniel, y gracias a ustedes por invitarme, por supuesto. Es un placer y es un gusto. Y contamos, por supuesto, con una cara ya conocida por todos ustedes. Es la licenciada María del Carmen Barredo Díaz. Como ya la conocen, ella es licenciada en Educación Especial y licenciada en Educación Preescolar por parte de la Normal. Ella nos ayuda mucho aquí en el proyecto Reuters a enfocar los talentos que como en esta ocasión estamos presentando, y nos va también a aportar su perspectiva desde el campo educativo. Ella actualmente es coordinadora del nivel primaria en una institución. Ella actualmente reside en la ciudad de Mérida. Ella trabaja ahí en esta institución y para nosotros también, como siempre, es un gusto tenerte acompañándonos aquí, Mari Carmen. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos también por estar aquí. Y bueno, sin más por más, vamos a iniciar preguntando lo que a todos nos interesa, incluyéndome. ¿Qué es la neurociencia? Quisiera comenzar por la doctora Esther, que nos ayudara a entender un poquito más qué es esto de la neurociencia. Muchos lo hemos escuchado en películas, en documentales, en libros, incluso los que hemos podido estudiar un poco pero es un tema bastante complejo. Entonces, es de usted los micrófonos y la pantalla. Adelante. Muchas gracias, Daniel. Pues sí, efectivamente, sabemos que desde los años 90, fíjense,
que en esa década de los 90 incluso se llamó la década del cerebro. Empezó en Estados Unidos, se trasladó hacia Europa, en fin. Y entonces, bueno, pues los expertos ubican esa necesidad de estudiar el cerebro con más profundidad. Se sabe que se sabe poco, se sabe que se sabe poco. Y al respecto se ubica actualmente que todas las conductas, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, lo que socializamos, lo que aprendemos, absolutamente todo pasa por el cerebro. Entonces, las neurociencias, pues, propiamente es esta comprensión más profunda de la conducta humana. Y bueno, pues, esto se ha trasladado hacia la educación, obviamente en el área médica, en el área de la psicología, en la sociología, bueno, pues hasta en la política, ¿no? Neuropolítica ya existe actualmente. Y sí, pues es un campo muy referido actualmente, como bien lo decías, y bueno, pues se traslada a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, se enfatiza en todo, y bueno, pues aquí estamos. Eso sería. Ok, cedo la palabra al doctor Teodoro para complementar un poquito la respuesta de la doctora Esther, por favor. Sí, gracias. Efectivamente, la neurociencia es un campo relativamente nuevo en el sentido de toda la complejidad que nos presenta en el campo educativo, porque de origen es clínico. Sin embargo, la clínica no puede estar disociada del campo educativo y por ello actualmente docentes comprometidos con este afán del aprendizaje, sobre todo con chicos con discapacidad y daños neurológicos, trastornos generalizados del desarrollo, buscan justamente alternativas diferenciadas en este campo de la neurociencia. Pero diríamos, ¿qué es la neurociencia? De entrada, es el estudio del cerebro y la conducta. Suena muy sencillo, el cerebro y la conducta, pero es muy complejo. ¿Por qué? Porque abarca dos campos disciplinares. Por un lado, las disciplinas no conductuales y en un segundo plano, las conductas conductuales. ¿Cuáles vienen siendo las conductas no conductuales, en este caso como disciplinas? Anatomía, fisiología, neurología, farmacología, que se encargan justamente de comprender y entender cómo funciona nuestro cerebro, desde las estructuras de la subcorteza hasta la corteza cerebral. Hablaríamos de los lóbulos frontales, occipitales, temporales, parietales. Y la subcorteza, todo lo que es el sistema límbico, estructuras como tálamo, hipotálamo, hipocampo, que se generan en una primera instancia, sobre todo el tálamo, como distribuidor de todo lo que nos llega del exterior y lo envía justamente a corteza cerebral, donde esta va a hacer su trabajo de procesar esta información, interpretarla, dar la respuesta, regresarla al tálamo y el tálamo nuevamente a donde corresponda dar esa respuesta, dependiendo si es sensorial o de movilidad. Entonces, sí se requiere conocer cada uno de estos aspectos no conductuales como disciplinas, les vuelvo a decir. Por otro lado, tenemos las conductas que se refieren a la psique, las conductuales. Hay que tener conocimientos de psicología, por supuesto, neuropsicología, que es el alma mater de las neurociencias, la parte neuropsicológica, que justamente trabaja procesos como la atención, pensamiento, lenguaje, memoria, movimiento, que más adelante podemos retomarlos. Y en ese sentido también tenemos la psicofisiología del aprendizaje, que se trabaja de manera fabulosa para mí en este sentido. Entonces, estos dos campos, no conductuales y conductuales, nos llevan justamente a entender y comprender cómo funciona el cerebro y en este caso, en el plano educativo. Eso sería entrada. Gracias. Pues realmente coinciden
precisamente en este estudio de la forma de aprender y de captar la información. Por supuesto, hay más complejidad, que son los puntos que ustedes están tocando, y como bien decía el doctor, puntos que se van a tocar más adelante. Pero precisamente viene este tema que a muchos también nos interesa, que es cómo afecta o cómo funciona, cómo se puede leer el estudio de la neurología dentro de la educación, doctor. ¿Usted qué piensa respecto a esto? Así es. ¿Qué es lo que sucede cuando hay alteraciones, en este caso, en el neurodesarrollo? Generalmente tenemos que partir del sistema nervioso central. Yo hago un corte, lo que es a nivel superior como lo que es el cerebro, y nivel inferior, médula espinal. Tenemos que entender y comprender qué es lo que hace cada una de esas estructuras. Por una parte, a nivel inferior, que es médula espinal, básicamente se refiere al movimiento. Y obviamente situaciones de temperatura, de algún tipo de aspecto sensorial en ese sentido. Pero ¿qué pasa a nivel superior? El cerebro. El cerebro es una maravilla en ese sentido, pero también si sufre algún tipo de trastorno, algún tipo de lesión que pudiera ser desde un traumatismo craneoencefálico, que pudiera ser alguna infección en el neurodesarrollo del neonato, algún tipo de fármaco no controlado en esa etapa. Entonces, hay infinidad de factores que pueden interferir con el neurodesarrollo. ¿Qué es lo que va a suceder? Yo parto de la siguiente premisa. Tenemos factores congénitos que pueden afectar al chico como factores ambientales. En ese sentido, los primeros que comentaba es de origen congénito, todo lo que va a ser el neurodesarrollo de origen congénito. Pero también tenemos esta parte ambiental que no queda de lado, y por ello se requiere justamente de la neuroestimulación, sobre todo porque trabajar justamente redes neuronales va a propiciar que se dé una suplencia funcional. Una suplencia funcional, si existen alteraciones o trastornos que están impidiendo algún tipo de desarrollo, con la suplencia funcional puede, en cierta forma, suplir, no al 100, por supuesto, pero sí en la medida de las posibilidades. Entonces, esta estimulación que se brinda no solamente es de carácter físico, sino es de carácter integral, desde lo que viene siendo la parte sensorial, auditivo, visual, kinestésico, olfativo, gustativo. Es una riqueza realmente lo que nos dan estos procesos sensoriales vinculados, por supuesto, al movimiento. Ello va a crear mayor carga de redes neuronales, sobre todo a temprana edad. Del nacimiento a los 2 años hay una proliferación inmensa de neuronas, y estas neuronas, después de esa proliferación, van a migrar justamente a las zonas que les corresponden, ya sea frontales, occipitales, temporales, parietales, o en la misma subcorteza, que es donde van a trabajar el malíndico. Después de esta diferenciación, se va a dar la maduración, y aquí es donde nos vamos a dar cuenta qué tan apto o no está resultando estos procesos más adelante con la neuroestimulación que se les brindaría. Bueno, aquí ya estamos tocando precisamente términos muy interesantes como son las redes neuronales y también precisamente la madurez o inmadurez neurológica. Doctora Esther, ¿qué nos puede aportar respecto a esto? Sí, pues me parece muy interesante lo que dice Teo en relación a la edad, ¿no? O sea, estos primeros años obviamente tendrán que ser muy valiosos en la mielinización. Por ahí también tenemos este proceso. ¿Y qué lo hace? Bueno, pues la mielinización, bien sabemos que es un componente que va llenando las neuronas para las conexiones, y lo crean el alimento, el movimiento, la sensopercepciones, ¿no? Escuchar, que el bebé escuche lo que le hablan, y así se van haciendo mediante la socialización
todas esas conexiones y mielinización, ¿no? Decía por allí alguien que por qué el humano es tan torpe que no nace y se para como un animal, ¿no? Pues justamente es porque tarda este proceso de mielinización por la fineza de todo el proceso bioquímico y eléctrico en la zona del cerebro, que le decía a esta persona, imagínate, hasta 5 años se da de gracia para terminar todo ese proceso de mielinización en la zona orofacial, en esta zona de aquí, tan delicado, tan minucioso, para hacer todos los movimientos tan finos para el lenguaje, ¿no? Punto y modo de articulación de esta zona en donde juegan un papel importantísimo el aire, los dientes, las mejillas, los paladares, toda la coordinación, mega coordinación, les digo yo, mega psicomotricidad de la zona orofacial para el lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los movimientos que se hacen de la alimentación son precursores de los movimientos de la oralización. Entonces, por eso tarda tanto tiempo este desarrollo de mielina, esta maduración nerviosa o mielinización, pues para dar todo esa estrictez de, pues tanta cosa. Imagínense el lenguaje, además de la oralización, el pensamiento, la emoción, todo lo que tiene que incluir. Les digo a mis alumnos que finalmente el lenguaje a mí me parece que es la función mental superior más superior, ¿no? La que más nos diferencia del animal, la que envuelve absolutamente todo el desarrollo, ¿no? Uh-huh. Eso sería para complementar este asunto de el neurodesarrollo, los primeros años y la mielinización. Ok, perfecto. Y sigue siendo un tema tan complejo. Ahorita estamos tocando solamente lo encima, ¿no? Lo superficial, porque precisamente hablaba de procesos cognitivos muy complejos y muy particulares, muy individuales, que llevan un proceso, un desarrollo en cierto momento. Mari Carmen, ¿qué nos puedes compartir tu experiencia en todo este campo de la educación, hablando precisamente de la neurociencia, de la neuroeducación? Bueno, pues yo les quiero compartir que yo desde mi experiencia creo que es sumamente importante que todo docente conozca a ciencia cierta cómo funciona el cerebro. A veces, pues bueno, no nos resulta como tan importante saber cómo se conforma, cómo se llaman ciertas estructuras, pero sí conocer cómo funciona y cómo cada estructura va a hacer que el niño se comporte de determinada forma. Ahorita están hablando precisamente de mielinización y considero que la mielina es la parte fundamental de la maduración. Para que el ser humano tenga maduración requiere de tener cierta cantidad de mielina. Y esta mielina pues está proporcionada en gran parte por 3 factores. Uno, como lo dijo bien el doctor Teo, pues la herencia es un factor muy, muy importante, que finalmente pues bueno, no podemos modificar. Lo que te tocó de cantidad de mielina por heredada, pues es la cantidad de mielina que tienes. Pero hay otros 2 factores importantes, que es la alimentación, como dijo la doctora Esther. La alimentación es un factor súper, súper importante que va a permitir que haya mayor cantidad de mielina en el cerebro. Y la otra, que también es sumamente importante, pues es la estimulación, una adecuada estimulación. Pero no se trata de estimular nada más por estimular. Cuando nosotros, docentes, estimulamos de acuerdo a cómo funciona el cerebro, pues damos la estimulación correcta para poder llegar a esta parte de la maduración. Entonces, en realidad, la maduración va a depender de la cantidad de mielina que tienes en tu cerebro, y esa cantidad va a depender de esos 3 factores, ¿no? Herencia, alimentación y toda la estimulación que se le pueda dar. Entonces, qué importante resulta conocer todo esto para poder como docente decir qué tan bien se alimenta el pequeño. Yo sé que como docente a veces es complejo pues manejar esta parte de la alimentación,
pero sí podemos orientar a qué es lo que se puede comer y qué es lo que realmente le va a beneficiar a esta maduración. Pero en nuestras manos docentes está el poder estimular en forma correcta para ayudar a esta maduración. Ok, muchísimas gracias, Mari Carmen. Ahorita los tres tocaron o están tocando precisamente este término de mielinización, y me encantaría saber qué es, cuándo empieza, cuándo termina. Por favor, doctora Esther. Muy bien. Bueno, pues la mielina es un conjunto de neurotransmisores, es decir, sustancias químicas que están en el cerebro, que se van creando para hacer los cordones neuronales. Es decir, de una neurona está el núcleo y luego los cordones, ¿no? Los axones, que son los que conectan todas las estructuras de la célula nerviosa. Entonces se llenan de sustancias químicas llamadas neurotransmisores a partir de lo que ya dijimos, la estimulación, el alimento, el movimiento, las sensopercepciones, la socialización y todo esto, ¿no? Entonces, pues la mielina propiamente pues se encarga de conectar todo. Es increíble cómo el ruido, por ejemplo, todos los sonidos, cómo entran al oído y cómo se estructuran en mensajes que comprendemos, cómo esos sonidos se dan un significado en el cerebro a partir de las conexiones de las neuronas mielinizadas, ¿no? Justamente mielinizadas. Un ejemplo de millones de ejemplos, ¿no? Eso sería. Creo que Teo podría abarcar también. Por favor, doctor. Gracias. La mielina viene siendo una sustancia bioquímica compuesta por lípidos y proteínas. Lípidos en un 70%, proteínas en un 30%. Pero para que nos entienda nuestro público, ¿qué es realmente la mielina? Dijimos que es un bioquímico, pero ¿dónde está? ¿Qué hace? Bueno, sabemos que una neurona tiene un cuerpo, tiene un axón, tiene unas dendritas, que lo que va a hacer es hacer conexión con otras para hacer la sinapsis, transmitir información. Pero este axón justamente es una especie de cordón que tiene que estar recubierto por mielina como un aislante justamente para que un impulso nervioso llegue con mayor velocidad. Si hay deficiencia, en este caso de mielina, en acción, el potencial de acción va a ser o lento o no se va a dar adecuadamente. Entonces, la mielina viene siendo justamente, imaginemos un cableado. ¿Qué tiene el cableado? Está cubierto, porque es un aislante que va a proteger justamente que no se den cortos, en este caso, ¿no? Y aquí sucede lo mismo, porque son impulsos nerviosos, y estos impulsos nerviosos tienen que estar protegidos justamente por la mielina, que es el protector que le va a dar esa facilidad, esa viabilidad de conectarse con mayor rapidez con otra neurona y provocar justamente lo que es la sinapsis. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que saber qué es en ese sentido la mielina, ¿no? Ahora, ¿cuándo empieza a producirse en nuestro cerebro? A partir más o menos del segundo trimestre, porque hay que recordar que en el neurodesarrollo hablamos de embriogénesis y fetogénesis, en este caso, la fetología. En embriogénesis aún no hay mielina, pero cuando llega el producto de un feto, por supuesto que a partir del cuarto mes empieza la producción de mielina para recubrir justamente los axones de las neuronas. Hay tres tipos en este caso, lo que son motoras, sensitivas y mixtas. Pero a la vez también hay una gran diferenciación en la corteza cerebral. Hablamos, imagínense, de neuronas horizontales que están sobre la corteza cerebral. Hablamos de neuronas piramidales que dan el movimiento voluntario y se van a profundidad, son las que tienen mayor alcance. Hablamos de neuronas Martinotti, fusiforme, entonces granulares. Todo este tipo de variedad es la
especialización que va a tener cada una de las funciones que realiza nuestro cerebro. En ocasiones no comprendemos qué es lo que pasa con la conducta y justamente es por todos este entramado de neuronas. No son iguales, son diferenciadas cada una de ellas. Muy bien, qué interesante. Y respecto a este tema, entonces esto tiene que ver con la maduración y con la plasticidad, cerebral. ¿Alguien nos puede responder sobre esto? Si gustan, aprovechando este espacio que viene en camino, ¿no? Les hablaba que existe una proliferación. Entonces, se da esta mielinización, les decía, en el segundo trimestre. Más o menos, investigaciones nos dicen que va terminando en la segunda década. O sea, desde el segundo trimestre de fecundación hasta la segunda década. En todo este proceso es cuando se va dando la mielinización. Por supuesto que cada vez va a ser menor. Hay que entenderlo desde esta parte. Y la proliferación, ese raudal de neuronas que se dan hasta los 2 años de manera muy potencial. Y poco a poco va a ir disminuyendo. Después de que se da la migración, proliferan, se da la migración, se van a la zona correspondiente que les toca en el cerebro, se da esa diferenciación que los va a llevar a especializarse en la función que van a requerir y, por supuesto, la maduración. Esto, les digo, nos lleva 2 años en promedio, pero es una carga que se va prolongando por la mielina hasta la segunda década. Y un dato muy importante, porque esto lo llegan a preguntar, ¿qué pasa con el potencial del ser humano? Campbell, Nobel Medicina 2000, y que trabaja muy fuerte las neurociencias, nos dice, existen 4 picos para alcanzar el potencial máximo neuronal en el neurodesarrollo. Es el primer pico. Pues lo manifiesta desde el nacimiento a los 4 años. Por ello, la estimulación tiene que ser finita, muy propia, y no solamente estimular puede estimular. Hay que saber por qué y para qué, que también va a ser importante. Entonces, del nacimiento a los 4 años es el primer pico. Hay un segundo pico de los 4 a los 8 años, donde es un poco menor la cantidad de neuronas. Y tercer pico de los 8 a los 18 años. Aquí hay más tiempo, porque hay de por medio la adolescencia, que se puede tocar un poquito más adelante. ¿Qué pasa en la adolescencia? Y un cuarto pico de los 18 a los 25 años. Por ello se habla que a los 25 años alcanza el potencial más alto. Me llegan a preguntar también, entonces si tengo 30 o 40 años, ¿qué pasa? ¿Ya no puedo hacer nada? Ah, claro, por supuesto. Existe la conservación. Hay que leer mucho, hacer ejercicio, resolver problemas, qué sé yo, crucigramas, pero esta parte, la meditación, por supuesto, la alimentación, que ya se tocó, y efectivamente es fundamental alimentación y ejercicio, pero sobre todo las actividades cognitivas que nos proveen, en este caso, las funciones ejecutivas, justamente es esa flexibilidad cerebral que permite tener mayor alcance, dominio a sus procesos de aprendizaje. Entonces, que no se preocupe, si tiene más de 25, puede continuar trabajándolo. Y me quiero adelantar, aprovechando el tiempo, si me lo permiten. Adelante. El Alzheimer, que es algo también muy importante. ¿Qué pasa? Dice, bueno, a los 60 años le dio el Alzheimer, ya ando cerca. ¿Me va a dar el Alzheimer también? Influyen factores nuevamente hereditarios, ambientales y todo ello. Pero se manifiesta a los 60 años. Eso no quiere decir que empezó. 20 años atrás se empezó a fraguar justamente el deterioro cerebral que va a implicar justamente esa función de perder la movilidad, la coordinación fina, aspectos de memoria, cognitivos. Entonces, no fue a los 60 años. A los 40 años empezó la fraguación, en este caso, del deterioro cerebral.
Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Me lo permites, Daniel? Sí, adelante, por favor. A ver, entonces quiere decir, doctor, que la producción de la mielina en realidad nunca termina, solo va disminuyendo, o si hay una edad en la que ya no hay producción de mielina. No se escucha, doctor. Está apagado su micrófono. Aproximadamente en la segunda década es cuando se deja de mielinizar. Sin embargo, la producción neuronal continúa, pero en menor escala, por supuesto. Así como hablamos de una proliferación potencial alta del nacimiento a los 2 años, hablamos que después de los 25 años ya no es muy fuerte esa proliferación neuronal. Pero sí, se sigue manejando redes neuronales, sobre todo se hace, como les comentaba en un principio, resolver problemas, lectura, ejercicios de memoria, ejercicios físicos, por supuesto, y alimentación, ¿no? Siempre la capacidad del cerebro, entre más estimulemos, por supuesto, que va a crear mayores redes neuronales, no importando en este caso la edad. Ajá. Muy bien. Okay, yo te tengo otra pregunta. Carmen, creo que aquí es importantísimo también ubicar, aparte del proceso de mielinización y obviamente pues el deterioro más adelante, esta gran capacidad plástica del cerebro, la plasticidad cerebral que ayuda muchísimo, ¿no? O sea, esta gran capacidad de que unas zonas cerebrales ayudan a otras, alimenta, reconforta, produce muchísimas de las actividades que uno hace. Entonces, ¿cómo es posible que podamos tener chicos con una crisis convulsivas tremendas, que les hacen una lobotomía, quitan una parte del cerebro y sigue funcionando, ¿no? En esta parte de la plasticidad, en esa ayuda de unas neuronas con otras, zonas cerebrales con otras. Entonces, nada más como dato para contrarrestar este asunto de que la mielina ya no se produce todo el tiempo, pero bueno, pues sabemos que el cerebro tiene tantísimas funciones que se siguen incluso descubriendo otras, ¿no? Como en este caso la plasticidad y la poda, ¿no? Tan nombrada también. Okay. Sí, claro, pero me gustaría pues manifestarles otra duda. Yo entiendo la maduración como efectivamente este proceso de mielinización y que para que este proceso se dé, el tálamo es como el encargado de redistribuir a cada zona esa mielecita. Y es por esto que cuando nacemos no podemos caminar, porque cuando llega cierta cantidad de mielina al tálamo, el tálamo lo redistribuye y dice, ahora le voy a dar cierta cantidad de mielina al área motriz, ahora al área ocular, a la vista, y así va determinando qué parte del cerebro requiere de esta mielina para hacerlo funcionar en forma adecuada. Entiendo muy bien que no todos los sentidos hacen sinapsis, hacen conexión. La sinapsis es la unión de una célula con otra, en donde se transmite información, pero que no todos los sentidos hacen sinapsis en el tálamo. No sé si ustedes pudieran comentarme cuáles son esos sentidos que no hacen sinapsis aquí y cuál es la razón por la cual no hacen sinapsis. Por ejemplo, aquí hay una cuestión, una situación es la sinapsis y otra cuestión es la mielina. En un principio comentaba que la mielina lo único que hace es que la señal se envíe con mayor potencial de acción. O sea, es un transmisor con mayor velocidad para pasar justamente a la conexión con otra neurona y en este caso se dé la sinapsis. Entonces, es muy diferente. Entonces, la mielina solamente hace que la conducción sea más rápida y eficaz. Y la sinapsis es la conexión con otra neurona. Hablando del tálamo, no es de que se encargue de darles mielina a las demás áreas, no. El tálamo es un distribuidor de información. Si me llega información auditiva, la va a enviar al área
22 de Wernicke, el lóbulo temporal. Esa área va a procesar justamente lo que está escuchando, le va a dar sentido, va a elaborar una respuesta y la va a pasar al lóbulo frontal, donde está el área de Broca. En el área de Broca, área 44 y 45 de Brodmann, se encarga de elaborar una respuesta motora. Y esa respuesta motora la envía nuevamente a tálamo, y tálamo la envía al aparato bucofonoarticulador y da la respuesta. Ese fue en un sentido auditivo. Puede ser visual, igual. Tálamo la va a enviar a el área occipital, y el área occipital va a procesar justamente esa información visual, le va a dar sentido, le va a dar respuesta, la va a regresar y se va a producir esa respuesta. Si es de carácter somatosensorial, lo va a enviar al lóbulo parietal y así por el estilo. Entonces es un distribuidor de información para que a su vez los lóbulos realicen la función que les corresponde con la respuesta, la regresan y tálamo nuevamente la regresa de donde surgió esta necesidad de información. Muy bien. No sé si alguno quiere aportar otra información que complemente lo que han estado diciendo ustedes, que la verdad es muy interesante ver todo el proceso insisto, del aprendizaje. Si bien todos crecemos, hay un crecimiento en todas las personas, al final de cuentas también hablamos de un desarrollo, insisto, cognitivo. No es lo mismo crecer que el desarrollar este aprendizaje. Y para el desarrollar este aprendizaje, bueno, ya hablamos de todos estos temas que ustedes han abordado. Mari Carmen, no sé si quieres apoyarnos o complementar esto con la experiencia que has tenido tú trabajando con niños, alguna anécdota que tengas respecto a esto, algún caso. Perdón, se estuvo cortando, no escuché realmente lo que me comentaste. Por favor, ¿me pudieras repetir? Sí, no, realmente nada más quería saber si nos puedes complementar con alguna experiencia que tú hayas tenido en el campo educativo con los niños con los que has trabajado al respecto de esto que han estado comentando los doctores. Claro, yo creo que hay muchas experiencias. Finalmente, este campo de la maduración neurológica, pues bueno, se da muy constantemente. Sí, en alguna ocasión nos tocó tener algunos chiquitos en donde pues están en la escuela y les cuesta un poquito de trabajo aprender, y entonces platicamos con los padres de familia, les explicamos que pues bueno, presentan pues cierta inmadurez neurológica y que hay que estar trabajando constantemente con ellos, o que bien se encuentran en una poda neuronal, de lo cual al ratito pues me imagino que vamos a poder explicar un poco más a fondo de lo que se trata. Y resulta que, bueno, pues los papitos resulta que dicen, no, es que en esta escuela pues no aprendió absolutamente nada, ¿no? Y pues lo pasan a la escuela de enfrente, y resulta que cuando llegan a la escuela de enfrente, pues su poda neuronal está por terminar y están floreciendo. Y entonces, pues ya lograba aprender absolutamente todo, ¿no? Entonces yo creo que esto es una parte sumamente importante de poderla conocer, de poderla hablar y explicar a cada uno de los padres de familia, que entiendan cuál es ese proceso que viven sus pequeños y qué es lo que está ocurriendo a ciertas edades en el cerebro que le impide absorber todo el conocimiento, para que entonces tengan pues la paciencia y puedan entonces decir, bueno, si está en su poda neuronal pero va a florecer, pues vamos a seguir trabajando y vamos a seguirlo estimulando, porque esto finalmente pues no para, ¿no? Yo siempre les recomiendo efectivamente el que realicen ciertos ejercicios, como es el arrastre, el gateo, rodar 4 puntos, dar marometas, que finalmente nos permite que el cerebro en sus dos hemisferios, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, tengan contacto, tengan muchas conexiones nerviosas y favorezcan el aprendizaje, ¿no? Sabemos ahorita ya con lo que hemos estado viendo que cada una de esas conexiones, al transmitir información, pues va a generar un aprendizaje. Entonces lo importante aquí es que el hemisferio derecho mande información al hemisferio izquierdo y exista precisamente una coordinación. Entonces yo siempre recomiendo estos ejercicios como parte de la maduración para adquirir esa mielina, para favorecer la mielinización y obviamente favorecer el aprendizaje.
Muy bien. Ahorita tocabas un tema también bastante interesante, la poda neuronal. ¿Qué nos puede platicar de esto, doctora Esther? Muy bien, pues es un tema también muy mencionado actualmente, ¿no? Así es. Y pues todo mundo piensa poda como un árbol, pues sí, así es efectivamente. Esa gran capacidad neurológica para disminuir aquellas neuronas que no se usan mucho, no disminuirlas de matarlas y quitarlas, porque eso no sucede, sino disminuir su potencial, ¿no? Pero para darle pauta a el crecimiento del potencial de otras neuronas. Esto es crucial e importante y que se da en diferentes edades. La principal etapa la etapa más productiva en este asunto es la adolescencia, ¿no? En ese asunto donde gran grupo de neuronas que no se utilizan, que no se desarrollan sus potenciales porque la persona pues en esa individualidad va generando algunas actividades, otras no, pues se va desarrollando más en esa etapa del crecimiento y del gran desarrollo. Entonces, esa poda quita unas partes para dar pauta a otras más importantes. Entonces, es igual de significativo que la misma mielinización, igual de significativo que la misma maduración, igual de significativo que la comprensión del mundo, que la comprensión de los conceptos, que la comprensión de lo que estamos aprendiendo. Imagínense ustedes al chico adolescente en la secundaria con un montón de información que dice para qué, ¿no? Con ese proceso de poda y con todo a favor y en contra, bueno, es un bailongo en el cerebro, ¿no? Realmente es una situación muy compleja, muy comprometida, muy interesante, pero sobre todo que se requiere la poda neuronal para el crecimiento y desarrollo, digamos, madurativo de conceptualizaciones, de pensar mejor las cosas, de comprender, de socializarse, que para mi gusto este asunto de la socialización toma crucial importancia en el desarrollo, ¿no? No nada más es esa parte neurológica, sino que esa parte neurológica da los procesos de socialización y de allí el aprendizaje. Por ejemplo, sabíamos que una gran cantidad de neuronas, del total de neuronas, son neuronas espejo, ¿no? Aquellas encargadas de repetir, de imitar. Valiosísimas en el proceso de aprendizaje, por ejemplo, desde que el bebecito aprende a hacer ojitos, cuando el adulto le dice haz ojitos y los hace el adulto, el bebé lo aprende, va relacionando el movimiento, la imitación con la información de ojos. Y así va aprendiendo todo el esquema corporal, las palabras, los nombres, las personas, la socialización. O sea, este proceso de maduración, mielinización, poda, plasticidad, todo junto con la socialización. Y bueno, ahora las neuronas espejo se sigue utilizando toda la vida vamos aprendiendo de los otros, mirando. Claro que nos preguntaremos qué pasa con los chicos ciegos, ¿no? Pues también tienen esa gran capacidad cerebral para a partir del oído, el gusto, el olfato, el sexto sentido, ir aprendiendo. Y sabíamos también que, bueno, puede desempatarse más un chico sordo que un chico ciego en esta cuestión socializadora para el aprendizaje, por esa gran capacidad capacidad de adaptación que tiene un chico ciego, no así un chico sordo. Por eso repito que el lenguaje es la función mental superior más superior por todo lo que implica
y lo que se puede desempactar socialmente un chico sordo. Pues ya dije aquí diferentes temas alrededor del asunto de la poda neuronal, pero eso sucede. No, está perfecto porque eso amplía para nosotros precisamente las dudas, porque van surgiendo más dudas también, eso es cierto. Insisto, es un tema bastante complejo. Ahorita usted nos decía y nos situaba en distintas situaciones, vaya la redundancia, con diferentes perfiles, con diferentes edades, pero doctor Teodoro, quizás eso es una pregunta, insisto, redundante. ¿Todos tenemos poda neuronal? ¿Qué pasaría si no la tenemos? ¿Hasta qué punto? Ahorita la doctora hablaba de los chicos sordos, de los chicos ciegos, y cuando uno ya es, digamos, anciano, que todos nuestros sentidos empiezan de alguna manera a fallar o empiezan a funcionar de una manera, pues no completa como pasa en la mayoría de la vida, ¿qué sucede con esta poda neuronal? Ok, para empezar, no se le tiene que tener miedo a la poda neuronal. ¿Por qué? Porque es un proceso natural en todos los seres humanos, en todos. Hablamos de esta gran proliferación que se da a temprana edad, pero esto no puede continuar. Imagínense que siguiera proliferando. ¿Qué pasaría a los 20, a los 30, a los 40 años? Estaría mega cargado de neuronas y una a la otra se tropezarían para dar una información o no alcanzarían a registrar procesos determinados. Entonces, es un proceso natural. Lo dijeron muy bien con lo del árbol. Un manzano tiene que cortarlo, las ramas que ya no requiera, demás. ¿Para qué? Para que el fruto vaya saliendo en mejor forma, mejor consistencia, qué sé yo. Entonces, esta poda neuronal, en promedio, efectivamente, 6, 8 años, a los 16, 18 años, va terminando porque se está reajustando el proceso de neurodesarrollo. Si bien es cierto, y esto hay que conocerlo, en la etapa preoperatoria, sensoriomotora, que es de los 0 a los 2 años, son actividades y funciones distintas. A pesar de toda esa proliferación neuronal, lo que va a hacer es gatear o empezar a gatear, a pararse, a caminar, a desplazarse en ese sentido con juegos. Los sentidos tienen mucha fuerza en esa parte visual, auditiva, táctil, gustativa, olfativa, y después de los 2 a los 6 años en promedio, que es la etapa preoperatorio, los chicos que van a preescolar requieren aprender por medio del juego, e igual tienen una energía fascinante, ¿no? Que ya quisiéramos esa energía para nosotros, pero porque sigue nuevamente esa gran cantidad neuronal. Pero no siempre va a ser de tipo concreto, inclusive el tipo de pensamiento que manejan ellos de 2 a 6 años, sino más adelante, de 6 a 12, empieza la etapa un poquito más abstracta. Dejamos lo preoperatorio por lo operatorio. Dejamos lo físico, los instrumentos físicos, los objetos físicos, por procesos cognitivos, ya de corte abstracto. Y de los 12, lo que es la adolescencia, hasta los 16, 18 años, se va dando ese reajuste del adolescente. ¿Qué soy? Niño, soy adulto, quiero transformar la vida, quiero transformar el mundo. Toda esa gran imaginación y deseos que tienen también son naturales, y es justamente cuando está esa poda neuronal en lo máximo. 14 años está en su punto álgido la poda neuronal, pero es natural porque van a venir justamente nuevos cambios cognitivos de aprendizaje que lo van a llevar a la parte abstracta en ese pensamiento. Y hablaba la doctora Basurto justamente del lenguaje. Efectivamente, cuando hablamos de los procesos neuropsicológicos, atención, percepción, pensamiento, memoria, lenguaje, movimiento, se van a dar todos y cada uno de ellos en un proceso de aprendizaje para que pueda lograr lo requerido en ese sentido. Y el lenguaje es el instrumento del pensamiento. ¿Por qué es el instrumento del pensamiento? Porque pensamos con palabras, pensamos a través de acciones con palabras. Si yo les digo, Mérida,
es un lugar encantador. Inmediatamente nos transportamos a Mérida, no lo imaginamos, pero todo fue con palabras. Por ello, el lenguaje es instrumento del pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? El pensamiento nos lleva a la parte de análisis, de razonamiento, para resolver algún tipo de situación o conflicto. Los conflictos desde niño los tenemos, en la etapa adolescente los tenemos, en la etapa adulta los tenemos, pero son de diferente magnitud, ¿no? Hemos transitado por ese gran camino que nos lleva los procesos neuropsicológicos a dar respuesta de alguna forma, siempre apoyados. Ahora, cuando hablamos de aprendizaje, Ascuaga lo maneja muy bien con los dispositivos básicos de este aprendizaje y nos dice, se requiere de la motivación para aprender. Si no motivamos al sujeto, él puede estar en su mundo y nosotros en el nuestro, pero realmente no hay ese vínculo, ese atrapamiento. Entonces, la motivación tiene que ser la parte de entrada en el proceso educativo. ¿Qué va a pasar después de la motivación? Que vamos a lograr captar la atención de los chicos. Ya tenemos la motivación, tenemos la atención. ¿Para qué? Para que a través de la sensopercepción pueda recibir toda esa información, esa carga de información, que pueda administrarla, que la pueda recuperar, la pueda transformar, le pueda dar sentido para ese aprendizaje. Y viene la habituación. La habituación son justamente los cambios que se van a dar en la conducta a través del aprendizaje. Entonces yo creo que es muy importante conocer la poda neuronal, les decía en un principio, para no temerle. Es un proceso natural. Y perdonen la duda, me surge ahorita. Hablaba usted de que si una poda neuronal no existiera, habría una saturación de información. ¿Existen esos casos? No, ¿por qué? Porque justamente pasaría a ser una especie de psicótico, neurótico, demás, alguna alteración muy fuerte que estuviera obstaculizando el neurodesarrollo. Pero no se tiene registro hasta el momento de que no se dé la poda neuronal. Se entiende como un proceso natural. Alguien podría decir, yo quiero facilitar esa poda neuronal. No, no se puede. El propio neurodesarrollo se lo da, es gratis, es un pasaporte gratis que tiene el ser humano. Wow, qué interesante. Pues ya estamos llegando ya al final de esta plática. Perdón, Mari Carmen, no sé si quieras aportar algo al respecto. Está apagado tu micrófono. Gracias, Daniel. Sí, nada más por último. Entiendo entonces que las podas neuronales todas las vamos a tener por default, todos tenemos podas neurológicas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con las personas con esquizofrenia? ¿Ellos tienen una saturación de neuronas o pasó algo con esa poda neuronal? No es como causa-efecto, no es el caso. O sea, el proceso neurológico va por un lado, pero por otro lado va toda la cuestión de la herencia, como bien decía el doctor Teodoro, ¿no? La herencia, el tipo de ambiente, ¿no? Todo el ambiente en el que uno vive. Y bueno, pues también todas pues las desviaciones no precisamente, bueno, de origen neurológico, pero también de origen psicológico. O sea, aquí es una combinación de muchísimas cosas. Nada en este mundo es de causa única. Entonces es una complejidad entre el ambiente, la herencia, la personalidad. Bueno, quería también comentar en relación a Piaget, ¿no? Sabemos que él fue el erudito quien ubicó todos estos procesos del desarrollo cognitivo. Y él también decía, o sea, el cerebro es tan grande, tan potente, tan bárbaro, que le estimules o no le estimules, el sujeto se va a desarrollar, ¿no?
y daba el ejemplo de los niños de orfanato. A esos niños que poco les hablan, que poco los quieren, que poco los abrazan, que poco los estimulan, de todas maneras se desarrollan. Incluso pueden llegar a despertar esa gran intuición para hacer más cosas, ¿no? Hacer más cosas y más cosas. ¿Cuántos chicos de orfanato vemos que cuando salen y logran estudiar y logran hacer cosas son exitosos, ¿no? Por esa gran complejidad psicosocial que también debemos tomar en cuenta en el cerebro. O sea, es una caja de Pandora el cerebro que no alcanzamos a comprender todo el potencial, a donde entran las emociones, a donde entran obviamente todos los potenciales que tenemos neurofisiológicamente, pero también este asunto de la personalidad, los instintos. No me acuerdo de los otros dos asuntos. Ahorita lo ubico. Pero quería hacer énfasis en Piaget, pero solo en el asunto de que estimules o no estimules, el cerebro es tan capaz que se desarrolla y va pasando por las etapas cognitivas como cualquier persona. Claro, tenemos el caso de los chicos con discapacidad intelectual, ¿no? Que sería otro asunto. Quiero comentar algo al respecto. Hablando en este caso de los neurotransmisores, casi no lo hemos tocado y me parece fundamental en este estudio de las neurociencias, los neurotransmisores. ¿Qué es lo que hacen o qué son estos neurotransmisores? Nos pueden llevar a la alegría, nos pueden llegar al enamoramiento, pero también nos pueden llevar a la frustración, a la apatía. Entonces, son como reguladores estos neurotransmisores. Hay dopaminérgicos, que son los que activan la conducta del ser humano, y GABAérgicos. Estos GABA, que lo que hacen es deprimir, bajar esa energía, esa capacidad. ¿Alguien nos puede decir, ¿se producen solos? Sí, se producen solos. También son procesos naturales. En ocasiones sí requieren de una ayudadita. Esa ayudadita puede ser hasta un abrazo. Un abrazo muy fuerte para alguien que está triste aumenta esa parte dopaminérgica, la oxitocina, dicen, la neurona del amor, que despierta pasiones, ¿no? En ese sentido. Pero también alguien que anda muy acelerado, también hay que bajarle. ¿Con qué se le baja? Con los GABAérgicos en este sentido. Y serían todo natural. En ocasiones se requiere algo externo. Sí, también hay medicación, por supuesto. Para alguien deprimido, pues la medicación es algo que lo active. Así como el que está sobreactivado, hiperkinético, también hay medicación para que lo baje. Pero hay que tener mucho cuidado. Nosotros como docentes no podemos medicar, simplemente lo exponemos a manera de brevedad cultural, ¿no? En ese sentido. Que si hay medicamentos que activan o inhiben, sí, a través de los neurotransmisores. ¿Y por qué hago este planteamiento de los neurotransmisores? Porque es en la subcorteza, en el sistema límbico. Esto es lo más primitivo, lo más arcaico del ser humano. Sexo, hambre, sed, situaciones de funciones autónomas, a diferencia de la corteza cerebral. Les comentaba, en el lóbulo occipital, la visión; en el temporal, la audición; en el parietal, todo lo que viene siendo sensopercepción; en el frontal, lo más superior del ser humano. Yo les digo, es el jefe de jefes, el lóbulo frontal, porque planifica, organiza y verifica que las demás funciones hagan su trabajo como debe de ser. Es el director de la orquesta, el lóbulo frontal, lo más superior del ser humano, con el pensamiento y el lenguaje, por supuesto, ¿no? La memoria muchas veces fue satanizada, y la memoria
es en nuestro banco de información. Si tuviésemos problemas de memoria o cuando las tenemos, se nos cae todo. ¿Por qué? Porque no podemos llevar a cabo nuestras tareas cuando empezamos a tener problemas de memoria, desde donde dejé las llaves, de donde dejé cualquier otro artículo que lo requiero en ese momento. Entonces, la memoria sí tiene que trabajarse, por supuesto. Y este vínculo que les digo de la subcorteza, lo más arcaico, está muy bien vinculado a través de las redes neuronales con la corteza cerebral y en particular con el lóbulo frontal, que es el que va a dirigir los procesos cognitivos y emocionales. Pues qué maravilla de verdad escuchar toda esta información. Insisto, esto solamente es información, sí profundo, pero muy general, ¿verdad? Requiere de toda un estudio, de toda una lectura de cada uno de los puntos que hemos tocado. Para cerrar, me encantaría escuchar si alguno de ustedes quiere concluir, pues no sé si invitando, no sé si también quieran invitarnos a leer algunas de sus publicaciones y sobre todo también hablando del mismo tema de la neurociencia, ¿qué podríamos concluir el día de hoy respecto a este tema, la neurociencia y la educación? Por favor. Creo yo que finalmente las neurociencias le dan vida a la neuroeducación. Todo esto que hemos comentado, dicen los expertos neurólogos, que los chicos, desde los niños, si nosotros les hablamos del cerebro, les enseñamos toda la capacidad que tiene, ellos lo van a entender y entonces van a comprender sus propios procesos de aprendizaje de mejor manera. Claro que el docente se debe parar en otra postura, ¿no? En una postura más constructivista, más amigable, más de proyectos, ¿no? Digo yo peyorativamente de solo escupir contenidos, que el chamaco vea qué hace con ellos y ya hace un examen, ¿no? O sea, por allí no va. Actualmente tenemos una gran reforma en el modo de actuar y de hacer la pedagogía. Entonces, allí la neuroeducación, a donde estamos ubicando a partir pues también de los años 90 para acá, con el doctor Francisco Mora, neurólogo y doctor en neurociencias. Él ubica, él de hecho inventó el término, construyó el término neuroeducación, a donde está ubicando a partir de la psicomotricidad, a partir del movimiento, del juego, del contexto, ¿no? Que el profesor debe ser diseñador del currículum a partir de lo que los chicos necesitan, no de que hoy voy a dar las reglas ortográficas, y punto, no. En el contexto de un tema central, ejecutar toda la globalización del currículum para poder desarrollarse de mejor manera. Y bueno, pues que los chicos, los padres, los compañeros docentes entiendan que el aprendizaje es neurológico, ¿no? Desde allí vamos a cambiar la mentalidad. Propiamente como juega, aprende, corre, brinca, inspecciona, busca, pregunta, que dejemos al chico ser y de allí nosotros ir relacionando todos los elementos curriculares. Esa sería la neuroeducación. Y lo que había comentado hace un rato es la relación entre la personalidad, el temperamento y el carácter, ¿no? Que también tendrían mucho que ver. Entonces, de tal manera que el profesor debe ser un gran observador de los chicos que tiene. Nadie es igual, ni los gemelos univitelinos son iguales, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí la neuroeducación trata de entender al cerebro, los procesos de aprendizaje, las conductas, la emoción, todo lo que decía el doctor Teo en este asunto emocional, sociológico, cognitivo, para poder hacer una escuela diferente, más viva. De hecho, el libro que
que comentaste, Daniel, en relación a el aula viva, es esto. Justamente eso es el libro que ahorita tengo en edición. Afortunadamente está en este proceso de edición. Y el aula viva me refiero a todo eso. Uní justamente la neuroeducación, partiendo de las neurociencias, una holística, el chico en esa estimulación holística, en este proceso de aprendizaje, la psicomotricidad, las inteligencias múltiples, el docente mediador, el constructivismo, con una mirada didáctica hacia proyectos de intervención, a donde juntando todo esto ubicarás pues más éxito en el proceso de aprendizaje en contexto, un proceso de aprendizaje con la realidad del chico, no con lo dictado por un currículum que finalmente son temas, ¿no? Por eso decía que, bueno, pues el docente es el que va a mediar entre ese currículum que lo va a globalizar con las necesidades de los chicos. Eso sería para mí. Muchísimas gracias, doctor Esther. Doctor Teodoro. Sí, de entrada, en principio, por supuesto, felicitarlos, porque para mí las neurociencias es la plataforma de la educación. Esto lo tengo claro desde hace una década, cuando inicié en 2010 con la maestría en neurociencias cognitiva y de la conducta humana. Entonces, cuando en el 2011 publico en el libro Inclusión Educativa, Utopía o Realidad, mi capítulo que se denomina La neuropsicología, estrategia en el proceso de heterogeneidad educativa en la escuela inclusiva. Decía, todo maestro de educación especial tiene que transitar por las neurociencias. De lo contrario, pues no va a entender qué pasa con los chicos con discapacidad, autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral, X. Tiene que saber qué está sucediendo porque efectivamente transitamos de la homogeneidad a la heterogeneidad. Entonces, en ese sentido, tiene que ser la herramienta base del maestro en educación especial. Esto, por supuesto, que no deja de lado a los maestros de educación regular, porque también ellos ya le entraron, Ya muchas escuelas normales se están interesando por las neurociencias y qué bueno, porque se empiezan a dar cuenta que es la plataforma de la educación. Y así lo planteo, como la plataforma en la educación, primeramente especial y posteriormente regular. No lo dejo de lado, por supuesto. En el 2014 publiqué un artículo que me encantó, la vinculación de la atención y la memoria en el proceso de aprendizaje. Ese también me gustó mucho, sobre todo porque les decía, la memoria ha sido satanizada por mucho tiempo. Entonces, la memoria no tiene que ser satanizada. Si dependiendo cómo se vea, decir, es aprendérselo de memoria todo. No, tampoco. Pero si es un banco de información, necesitamos recuperar información para llevar a cabo nuestras acciones. Entonces, hay que ver cómo planteamos la memoria en ese sentido. Sobre la tesis doctoral, me baso justamente de neurociencias y psicoanálisis en las neurociencias y algunos tintes, por supuesto, del psicoanálisis. Fue sobre el síndrome burnout. El síndrome burnout es el desgaste profesional docente, coloquialmente conocido como el profesor quemado. ¿Qué pasa con el docente? De acuerdo a las estadísticas, el docente y personal médico son los más allegados a construir este síndrome burnout, que empieza por angustia, ansiedad, cefalea, malestares de dolor del cuerpo general, depresión en algunos casos y en muchos de ellos al psiquiátrico. Las estadísticas lo muestran y por ello es tan importante estudiarlo, que el maestro esté consciente de su actividad y por ello tiene que ser moderado en su, diríamos, salud mental. Entonces, por eso me encantó esta tesis, que espero trabajarla para libro. Ya saqué otros 2 artículos para 2 libros y por ahí vamos transitando. Entonces, nuevamente les digo, las neurociencias tienen ese plus de conocer la gran maravilla que es el cerebro,
todo lo que podemos obtener de ello en cuanto no nada más al aspecto de aprendizaje, sino de la vida común inclusive. Lacan, psicoanalista francés, nos dice, el sujeto vive en 3 dimensiones, en lo simbólico, en lo imaginario y en lo real, y coexisten los 3 en la vida común de los sujetos. Gracias. Mari Carmen, muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho su participación y todos estos conocimientos que nos ha compartido. Mari Carmen, por favor. Bueno, pues yo quiero comentarles que yo soy licenciada en Educación Especial y que después de algunos años de trabajar en ello, estudié la carrera de Educación Preescolar, pero el conocer parte de la neurología, parte de la neurociencia, me ha permitido poder apoyar en un sentido amplio a cada uno de mis alumnos en preescolar, en primaria, en escuela regular. Desde el punto de vista de conocer cómo funciona el cerebro, qué es la maduración, qué es la mielinización, qué es la poda, he podido entender a cada uno de los alumnos y sobre todo entender que para que el aprendizaje se dé es súper importante que el alumno esté seguro, tranquilo y feliz. Y que esos neurotransmisores de los que hemos hablado estén funcionando en forma adecuada para que se pueda generar un aprendizaje. Entonces, me siento muy contenta de esta plática, de esta charla que tenemos, porque creo que todo docente debe de escucharla y todo docente, sea de escuela regular, escuela de educación especial, escuela indígena, de cualquier escuela, es importante que se documente un poco más acerca de la neuroeducación y que lo ponga en práctica. Muchas gracias, Mari Carmen. Pues hemos llegado al final de esta plática, de este conversatorio. Para nosotros ha sido un gusto, un placer tener pues a estas eminencias y expertos en el tema. Nos retiramos no sin antes invitarlos a que sigan nuestros próximos webinarios, nuestras próximas pláticas. Para nosotros va a ser un placer invitarlos nuevamente a ustedes, doctores, Mari Carmen, a otras futuras pláticas, otros futuros webinarios donde nos puedan compartir todos estos temas tan interesantes, tan claves y fundamentales para la educación. Sobre todo eso, porque Rooters nos dedicamos o tratamos de que así sean estrategias y herramientas para todos los docentes y también para los padres de familia, porque hemos estado hablando, si bien de las escuelas, hemos estado hablando de los programas educativos, del diseño, pues a los padres de familia nos serviría también bastante embarrarnos, leer, informarnos de todos estos temas para aplicarlo con nuestros hijos y para nosotros mismos, ser conscientes de cómo funciona nuestro cerebro. Hace rato hablábamos del Alzheimer, hace rato hablábamos de muchos temas que como bien decía el doctor, hemos pues satanizado, hemos agarrado un miedo y sin realmente entenderlos. Entonces es muy importante ahondar en todos estos temas y estar siempre informados. Les agradecemos mucho su tiempo, les agradecemos mucho que nos hayan compartido esto. Nos vemos pronto. Muchas gracias por este tiempo. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias.